Madre mía, Burak y Neslihan. ¿Qué se traen entre manos después de esa separación tan sonada? La verdad es que esto tiene más miga que un pastel turco. Si pensábamos que ya habíamos visto todo, ay, amigos, preparaos. Porque no es que se hayan dicho adiós y punto, ¿eh? Aquí hay algo más. Se rumorea, se comenta, se susurra por los corrillos de Estambul que esto no es una ruptura normal. Para ser honestos, a mí me huele a que hay una estrategia detrás de todo este movimiento. ¿Por qué? Pues porque ambos saben perfectamente lo que se juegan. Burak con su carisma arrollador y su fama internacional, Neslihan con esa fuerza y talento que tiene. Si se separan así de la noche a la mañana, y encima parece que todo está muy bien organizado, algo tienen que estar planeando. Piensa en esto, un anuncio oficial, un par de entrevistas con sonrisas forzadas y luego. ¡Pum! Cada uno por su lado, pero con un montón de proyectos por delante. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Lo que yo creo que está pasando es que están preparando el terreno para algo gordo. Quizás una nueva serie juntos, pero con un enfoque diferente. O tal vez quieren darle un lavado de cara a sus carreras, mostrarse como artistas independientes, para luego, sorpresa, volver a unir fuerzas y reventar las taquillas. Es una táctica que usan muchos en Hollywood, y viendo el éxito que tienen, ¿por qué no iban a hacerlo ellos? Muchos dicen que la separación es por motivos personales, que ya no había química. Y ojo que puede ser, Pero si nos ponemos a analizar un poco la jugada, esto encaja demasiado bien con un plan maestro. Es como si estuvieran diciendo, mira qué bien nos va por separado, qué exitosos somos, y ahora, ¿qué pasaría si volviéramos a unirnos? Genera expectación, crea debate y al final, cuando anuncien cualquier cosa juntos, la gente va a estar deseando verlos. Además, ¿habéis visto las fotos que han salido últimamente? Por un lado, Burak en plan galán en un evento, y por otro, Neslihan deslumbrante en otro sitio. Parece que se están esforzando por mantener una imagen pública impecable, como si nada hubiera pasado. Y eso, amigos, es porque están jugando a largo plazo. No se trata solo de estar enamorados o no, se trata de cómo gestionar su marca personal y su futuro profesional. Yo sospecho que esta separación es una pausa estratégica. Una forma de que cada uno crezca por su cuenta, gane más reconocimiento individual, y luego, cuando vuelvan a cruzarse sus caminos profesionales, el impacto sea muchísimo mayor. Imaginaos la portada de una revista con ellos dos de nuevo, anunciando un proyecto que va a ser un bombazo. La gente estaría hablando de eso durante meses. Y bueno, también está la posibilidad, por remota que parezca, de que realmente haya habido problemas y esto sea una forma de distanciarse, pero de una manera controlada. Que no quieran armar un escándalo, sino que prefieran una salida elegante manteniendo las buenas formas y la profesionalidad. Pero incluso en ese caso, si fuera así, ¿por qué no vemos rastro de conflicto? ¿Dónde está la tensión, las indirectas? Nada. Todo parece demasiado perfecto. Así que, ¿esconde su destino tras esta supuesta separación? Yo creo que están construyendo el camino para algo mucho más grande de lo que imaginamos. Una jugada maestra para consolidar aún más sus carreras. Pero ahora, la pregunta del millón es para vosotros, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es una estrategia para un regreso triunfal, o hay algo más profundo detrás de su separación?